Si el operador de incremento sabes más o menos para qué sirve, pero desconoces cosas como que puede ir delante o detrás de la variable con una gran diferencia en el resultado, o bien expresiones como esta piensas que va a dar 5 cuando no es así, o bien los operadores ternarios te suenan a primos hermanos de los templarios y expresiones como esta de aquí vas a creer que el resultado es que no son iguales, o bien expresiones o cálculos fáciles como este piensas que el resultado es 9, que tampoco sería lo correcto. Este vídeo es para ti. Este vídeo es para ti porque la mayor parte de los problemas que ocurren con JavaScript se deben a que desconocemos o bien no entendemos cómo JavaScript piensa y realiza este tipo de cálculos. Y los operadores y las expresiones se utilizan para todo en JavaScript, para condicionales, para bucles, para todo tipo de métodos. Es imposible hacer nada sin utilizar operadores y expresiones. Y en este vídeo los vamos a ver, pero sobre todo a ver los peligros, a remarcar aquellos que son importantes aunque la gente piense que no, dónde están los problemas, qué no se entiende y qué sí, cómo podemos utilizarlos de la manera correcta, y al final de todo hay dos actividades. Una actividad que será para explotar la cabeza de lógica total, utilizando los ternarios, que es una actividad que desde hace años propongo a mis alumnos de los cursos presenciales de JavaScript y que hasta la fecha únicamente una persona lo ha logrado hacer correctamente, con lo cual, bueno, pues puede servir para saber tu nivel. Y luego otra actividad que sirve o que está orientada a comprender y a dominar los operadores de comparación, sobre todo, y los operadores lógicos, y además lo puedes aplicar a cualquier tipo de uso comercial. En este tipo de actividades, como siempre, primero propongo la actividad, después puedes descargarte el fichero zip, donde están el HTML, el CSS, todo vinculado a JavaScript, todo el funcionamiento, las instrucciones, y después puedes hacer la actividad por tu cuenta. Si tienes algún problema, ya lo sabes, en la segunda parte del vídeo está todas las correcciones, punto por punto, explicado desde cero y con todo lujo de detalles. Vamos a ello. El primero de los operadores, el archiconocido que todo el mundo conoce y que también hemos visto en el primer vídeo, es el operador del igual, que es el operador de asignación que nos permite asignar un valor a una variable. Este valor puede ser numérico, con lo cual iría evidentemente sin ningún tipo de comillas, o bien podría ser de tipo string, que iría con comillas dobles, con comillas simples o bien con comillas invertidas. Bien, también aparte de ello, en este ejemplo lo vamos a utilizar, podemos utilizar una asignación para asignar no un valor, sino una ruta que podíamos tener en nuestro body. Por ejemplo, aquí tenemos en el index HTML, tenemos una caja que se llama contenedor, que está vacía, que será donde aquí a la derecha iremos a escribir todo. Pues bien, podemos también asignar a una variable una ruta, que sería en este caso, dentro de nuestro JS, aquí le pondríamos punto, porque es un class, contenedor. Bien, esto lo utilizaremos después también para, bueno, poder escribir dentro de esta caja el resultado de las diferentes operaciones. Cuando a este operador le ponemos delante, por ejemplo, el más, o le ponemos el menos, o le ponemos el multiplicar, o le ponemos la división, este operador también tiene otras funciones. Podemos, aparte de asignar un valor, podemos hacer una suma, una resta, una multiplicación o una división y asignársela a ese valor. Por ejemplo, si yo al valor de número 1, que es 2, le quiero sumar 10, lo puedo hacer de dos maneras. La manera antigua, la manera que, bueno, pues funciona, pero no muy bien, sería ponerle números igual a número 1, hasta aquí ningún tipo de problema, más el valor que yo quiera, que en este caso es 10. Y funcionaría. Pero la manera, buenas prácticas que se utiliza porque, bueno, facilita la legibilidad, es mucho mejor, más eficiente, sería utilizar el operador, que sería el más y el igual 10. Por lo tanto, lo que haría sería sumarle 10 a número 1 y después de sumarle 10 realizaría la asignación. Por lo tanto, le sumaría 10. Que hay que tener cuidado, que es muy diferente hacerlo al revés. Si yo le pongo primero el igual y luego el más, lo que hago es asignar el valor 10 positivo, es decir, el valor 10 a una variable. Es decir, que el más, el menos, el multiplicar o el dividir debe ir delante del igual. En este caso, por ejemplo, lo que haría sería restarle 10 a, en este caso, el valor de 2. Aparte de ello, el más y el igual se utiliza mucho para otras cosas. Aquí le voy a sumar 10, que es para lo siguiente. Aquí tengo el navegador. Evidentemente, dentro del index HTML tengo un contenedor, pero que no hay nada.
Bien, y este contenedor que se llama contenedor, aquí utilizando el operador de asignación, se lo he asignado a caja. Por lo tanto, yo aquí dentro de caja puedo poner inner.html, que como expliqué en el vídeo anterior, lo que hace es acceder a un elemento, en este caso a caja, que es el contenedor, llamado contenedor, y borra todo lo que hubiera y le añade lo que yo quiera añadir. En contenido HTML, es decir, podría haber etiquetas HTML y funcionarían correctamente. En este caso, como solo quiero poner el valor de una variable, le pongo número 1 ya que aparece el 12, que es 10 más 2, sin ningún tipo de problema. Bien, ¿qué ocurre? Que además, si yo, por ejemplo, quisiera realizar otra operación, por ejemplo, a número 2, que es el otro, querría restarle 2, por ejemplo, podría ponerlo de esta manera y aquí añado otra vez el inner.html utilizando el operador de asignación, el igual, y aquí le digo número 2, aquí me está machacando el número 1 porque lo que hace es hacer una asignación, asigna este valor a esta caja, pero elimina el anterior. A mí me puede interesar tener los dos, es decir, primero tener la caja del 12 y debajo tener la caja del 1 sin que ninguno de los dos se eliminen. Con lo cual, para ello, aquí en vez de utilizar el operador de asignación, podría utilizar el operador de asignación con el más delante para que me lo asigne detrás. Aquí tenemos por una parte el 12 y por otra parte el 1. Claro, me interesaría que estuvieran en dos cajas diferentes. Y para ello vamos a utilizar las comillas invertidas que vimos justo en el vídeo anterior, que me permiten aquí crear una estructura HTML, poner aquí una caja, luego añadir aquí la variable que yo quiera, que en este caso es un número 2, y luego cerrar la caja para que esté en la línea abajo. De tal manera que lo tendríamos aquí y aquí tendríamos el otro. Esto de aquí, evidentemente, lo podría poner aquí. Pero como vamos a hacer diferentes opciones, para no repetir todo el rato la misma fórmula, vamos a optimizarlo creando una función que se encargue de dibujar las cosas. Yo enviaré a la función un valor y la función se encargará de hacer esto de aquí, para no repetirlo y no tener que hacerlo todo el rato. Con lo cual, digamos que cuando yo, por ejemplo, aquí quiera escribir número 1, en vez de hacer esto de aquí, lo que haré será a dibujar, enviarle número 1, este valor que le estoy enviando a la función lo colocará aquí. ¿Con qué variable? Con el que yo quiera. Aquí le puedo poner el que yo quiera, por ejemplo, valor. Por lo tanto, aquí cogerá el valor, en este caso, de número 1, después de haberlo sumado 10, que en este caso es 2 más 10, 12. Cogerá el 12, se lo enviará el 12 a dibujar lo almacenará el 12 en valor, y aquí, ¿qué tiene que escribir? Bueno, pues el valor que le ha llegado, en este caso, valor. Por lo tanto, tenemos aquí el 12. Si después, más adelante, yo quiero volver a utilizar la función dibujar, en este caso le enviaré el valor 2, porque si le envío el 1 me escribe el mismo, le pongo aquí el 2 y aquí me pone el siguiente. Por lo tanto, el operador más igual también me sirve y lo voy a utilizar en algunos casos para añadir el valor, en este caso, a una caja. Si yo, por ejemplo, aquí en vez de un más pusiera un multiplicar, lo que haría sería multiplicar 2 por 10 y lo asignaría a este valor de aquí. Perfecto. Con la división exactamente igual, no hay ningún tipo de problemas. Bien, aparte de este tipo de operadores que utilizaremos más adelante, aunque también os diré que a la hora de utilizar el más igual con el inner.html, esto de aquí muy pronto lo dejaremos de utilizar porque da problemas, ya veremos qué problemas dan, qué soluciones hay, lo dejaremos de utilizar y utilizaremos algo mucho más eficiente. Pero ahora, para entenderlo, es lo que vamos a utilizar. Bien, también aparte de los operadores de asignación, también tenemos los operadores aritméticos para poder realizar cualquier tipo de operación. El más, el menos, el por y el dividir. Y luego también tenemos otro especial que habrá que explicar un poquito más porque estos cuatro no hace falta explicarlos mucho, que sería el operador llamado o bien de módulo, o bien de resto, o bien de residuo, que es el tanto por ciento. Esto lo que hace es dar el resto en el resultado de una división. Vamos a explicarlo bien porque si no es evidente que no se va a entender. ¿Y para qué sirve sobre todo? ¿Cuál es su utilidad? Tengo aquí dos valores, el 2 y el 3. Vale, vamos a poner otros un poquito más, el 6 y el 3. Bien, yo puedo aquí hacer una operación con un resultado. Este resultado, si yo hiciera por ejemplo 6, evidentemente número 1,
que es 6, entre número 2, que sería el 3, al dividirlo nos daría un 2. Por lo tanto, si aquí a dibujar le enviamos resultado, tenemos el 2. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Esto no hay ningún problema. Pero si nosotros queremos saber cuál sería el resto de la división de 6 entre 3, que sería 0 en este caso, pondríamos aquí el operador de resto y nos dice que es 0. Quiere decir que cuando dividimos 6 entre 3, el resto es 0, nos da 0. Cualquier número par que pongamos aquí y que dividamos entre 2 será siempre 0. Sin embargo, cuando ponemos cualquier tipo de valor que sea tipo impar, 3 o como 19 o como cualquier otro, el valor del resto será 1. Por lo tanto, nos sirve para saber si un número es par o impar. Pero dentro de los operadores aritméticos hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Y esto a veces se olvida cuando se explica los operadores aritméticos. Y es que JavaScript, cuando utiliza el operador más, el menos, el dividir y bien el multiplicar, los gestiona de manera diferente. Es decir, que la resta, la división y la multiplicación para JavaScript sería como un grupo y el más sería como otro grupo totalmente diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, un tipo de operación, vamos a poner aquí número 3 y vamos a suponer que estamos ese día un poquito dormidos y que hemos puesto un valor que debería ser numérico, lo hemos puesto entre comillas. Por lo tanto, este 3 para JavaScript es un texto. Lo va a escribir normal, pero es un texto. Bien, cuando nosotros dentro de una operación lo que queremos es restar el número 1, que es 1901, bueno, vamos a poner un poquito más matemáticas simples, 5. 5 y lo restamos del número 3, que recordamos que es un texto, JavaScript me da 2, que es correcto, y me lo da 2 además de tipo numérico. Cuando hay una multiplicación, una división o una resta y uno de los valores, JavaScript dice, ostras, me ha dicho que tengo que restarle 5 menos el texto 3. Dice, uy, esto es mala cosa. Y lo que hace JavaScript de manera interna, sin que nosotros hagamos nada, es realiza una conversión automática a numérico, porque lo puede hacer, claro, y el resultado es numérico. Es como si solucionase el problema. También lo hace cuando es una multiplicación, la multiplicación es correcta, 5 por 3 es 15, y una división lo mismo. 5 entre 3 es 1,666666. Bien, perfecto. Vale, pero con la suma no. Cuando sumamos, si uno de los valores, o los dos también, si uno de los valores es texto, lo que hace es concatenarlos. Por lo tanto, aquí lo que hace es el 5 más el texto 3 es 53. Y además, esto es un valor de tipo texto. Si este 3 no fuese texto, sino que fuese numérico, la suma sería correcta, sería 8. ¿Qué ocurre cuando JavaScript no puede convertir el valor? Ahora, por ejemplo, le voy a poner una resta, que es 5 menos 3 sería 2, pero si aquí tuviera un texto, sería none, porque lo que no puede hacer es convertir algo que es texto, que es 3D, no se puede convertir 3D en numérico, por lo tanto, cuando no puede convertirlo de manera directa en un número, lo que hace es, bueno, none. None daría con todos, con la resta, con la división y también con la multiplicación, excepto con el más, que con el más no fallaría, sino que daría 5 más 3D, lo que haría será concatenarlo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el más concatena, nunca da error, siempre hace la concatenación con que uno de los valores sea de texto, ya está, lo concatena, mientras que el resto, si puede realizar una conversión automática, la realiza y hace la operación normal y da un valor numérico, y si no puede hacer la conversión, pues nos da none, diciendo que no puede hacer esa operación. Bien, aparte de los operadores correspondientes, también dentro de esta categoría podemos añadir uno de los operadores más utilizados en otro tipo de estructuras, que sería el más para incrementar el valor de una variable en 1 y el menos para justo lo contrario, decrementar su valor en 1. El incremento sería el más y el decremento sería el menos. Y esto, aunque parece fácil, hay unas cuantas casuísticas que ahora veremos que nos pueden hacer estallar la cabeza y que tenemos que entender, claro. A ver, lo normal, aquí da error, porque delante tendríamos que poner cualquier tipo de variable. Aquí lo que haría sería incrementar en 1 el valor de número. Es decir, que si yo, por ejemplo, esto lo quitamos de aquí, y aquí le decimos
que dibuje número 1. Y nos dice que es 6. Antes era 5 más 1, 6. Evidentemente, si yo aquí le pongo número 1 y le pongo menos menos, vuelve a ser 5 porque es 5. Aquí le incrementa en 1, sería 6. Y aquí le decrementa en 1 y sería 5. Quiere decir que los valores se mantienen. Modifica el valor de la variable, pero únicamente funciona con 1. Es decir, si lo que yo quiero es aumentar esto 5, lo que nunca haría es hacer esto de aquí, porque esto de aquí evidentemente lo hace, sí, pero imaginaros que tiene que hacerlo 50. Para hacer esto, evidentemente lo que haría sería utilizar lo que hemos visto antes de aumentarlo por 10. El resultado sería igual, 10 más 5 serían 15, pero vamos a volver a lo que estamos haciendo antes para intentar ver un tema importante. A ver, vamos a poner aquí LED resultado. Y aquí el orden importa mucho. Es decir, yo puedo poner el más detrás o bien lo puedo poner delante. Bien, cuando en la misma línea lo único que hace es un incremento, un decremento, da lo mismo. Da igual que lo ponga delante o que lo ponga detrás. Pero, ¿qué ocurre cuando yo tengo algún tipo de operación? Por ejemplo, aquí le incremento en 1, con lo cual es 6. Voy a borrar esto de aquí porque ya tengo una vez. Y le sumo 1. Bien, cuando le sumo 1, cualquier persona puede decir, pues bueno, ¿qué va a hacer? Sumarle 1. Si era 6, luego será 7. Ningún problema. Pero si esto de aquí, en vez de colocarlo aquí, lo coloco aquí, la cosa cambia bastante. Porque si os dais cuenta, ahora ya no es 7, sino que es 6. Bien, vamos a recapitular. Número es 5, ¿vale? Con lo cual, esto es 5. Aquí tenemos un incremento, con lo cual debería incrementarlo. Y luego sumarle 1. Ahora mismo es como si no tuviera el más. El resultado, en un principio, es el mismo. Pero si yo le pongo el más o el menos, se lo pongo detrás, lo que hace es realizar el incremento al final de todo. Es decir, realiza la suma y después, justo antes de bajar a la línea siguiente, realiza el incremento. Es decir, que número 1 siempre se le incrementa en 1. Lo que ocurre que si yo lo pongo al final, lo realiza como si dijéramos aquí, cuando ya acaba todo lo que tenía que hacer y va a pasar a la línea siguiente. Sin embargo, si el más lo pongo delante, lo realiza al principio de todo. Cuando entra en la línea 7, lo primero que hace es incrementar en 1 el valor. Por lo tanto, es 5 y lo incrementa en 6. Y después de incrementarlo, le suma 1. Y esto es importante saber si lo ponemos delante o bien lo ponemos detrás. Pero en cualquier caso, lo que tiene que quedar muy claro es que tanto como en un caso como el otro, en la línea siguiente el valor de número siempre es 1 más, que es 6. El resultado es 7, pero el valor de número 1 es 6 porque le incrementa en 1. Si yo aquí el más, en vez de ponérselo delante, se lo pongo detrás, el resultado sigue siendo 6, aunque el resultado de la operación ya es diferente, es 6 como hemos visto antes. Por lo tanto, si lo pongo delante o detrás es importante. ¿Para qué es importante también? Bueno, pues es importante cuando yo, por ejemplo, quiero eliminar esto de aquí, elimino esto de aquí y le pongo aquí el más. Si yo le pongo aquí el más, lo hace correctamente, es decir, le suma 1, era 5 y ahora es 6. Pero si esto se lo coloco detrás, ahora es 5, porque lo hace al final. Es decir, que primero envía el número 1, el valor, que en este caso es 5 todavía, se lo envía a la función realiza lo que tenga que hacer y lo último que hace cuando pasa de esta línea a la línea siguiente, bueno, pues entonces en ese caso lo que hace es hacer el incremento. Por lo tanto, número 1 seguiría siendo 6 en la línea siguiente, pero cuando yo lo envío, primero lo envía y después de enviarlo a la función le suma 1. Por lo tanto, es muy importante dónde ponemos el más. Si únicamente lo tenemos en una línea número 1 más, da igual que lo pongamos detrás o delante porque en esta línea no hay nada más, con lo cual un incremento en una línea lo podéis poner donde queráis, pero cuando va dentro de otro tipo de operaciones, otro tipo de acciones, tenemos que tener en cuenta si lo ponemos delante o bien lo ponemos detrás. Por lo general, ponerlo delante da un mayor resultado, pero esto depende de lo que hagáis, claro. Otro tipo de operadores también muy importantes, esto del más, lo vamos a utilizar mucho, sobre todo cuando hagamos el tema de algún tipo de métodos, algún tipo de bucles que tiene que ir incrementando su valor. Vale, pero también vamos a utilizar mucho los condicionales, los operadores de comparación. Los operadores de comparación
que en un principio tenemos el igual igual, cuidado, no el igual, tenemos el igual igual igual, que son diferentes, tenemos el mayor o igual, el menor o igual, el diferente que y el estrictamente diferente que. Bien, de esto hay que puntualizar una cosa. El operador mayor igual es mayor y después el igual. Si nosotros, en vez de poner este orden, ponemos el igual y luego el mayor, ya veis que tiene otro color y todo, esto no es un operador de comparación, esto es la función de flecha que veremos más adelante, que no tiene nada que ver con un operador de comparación. Por lo tanto, siempre es el mayor o el menor o el diferente y el último es el igual. Bien, a ver, entre estos dos de aquí y entre estos dos de aquí podemos realizar lo siguiente. A ver, ¿qué diferencia hay? Realmente en JavaScript no es como otros lenguajes, como PHP por ejemplo, que hay dos órdenes que hacen prácticamente lo mismo. En JavaScript es diferente. Y los dos iguales, se utiliza para comparar únicamente el valor. Es decir, que si yo por ejemplo aquí tengo el 5, valor numérico, y el número 3, que sería el 5, de tipo string, y le pregunto aquí que me dé el resultado de comparar el número 1, que es numérico, por el número 3, que es de texto, y aquí le digo dibujar resultado, me dice que sí, que son iguales. Porque cuando hay dos iguales, solo compara el valor y no compara ni tampoco mira si uno es de un tipo y otro es de otro tipo. Con lo cual, si son del mismo valor, ya son iguales. Pero si yo le pongo aquí un tercer igual, aquí ya me dice que no son iguales, porque cuando le pongo los tres iguales, mira el valor y también mira el tipo de valor y ve que este es numérico y este es de texto. Esto pasa también con el true y el 1, que mucha gente piensa que el valor true booleano es exactamente igual que 1 y que el valor booleano false es exactamente igual que 0, y esto no es correcto. Son equivalentes en algunos momentos, pero no son iguales. Si yo, por ejemplo, el número 1 le pongo aquí true y el número 3 le pongo aquí 1, aquí me dice que son diferentes, porque está comparando también el tipo de valor. Uno es booleano y el otro es numérico. Son diferentes tipos, no son iguales. Pero si aquí le quito un igual, entonces me dice que son iguales, porque solo y únicamente mira el valor. Y el valor, aunque aquí ponemos true y aquí 1, en realidad cuando utilizamos dos iguales son el mismo valor. Por lo tanto, bueno, es mejor utilizar true y false, que son valores booleanos que ocupan muy poco espacio y que la legibilidad es mucho mejor que 1 y 0. Y llegamos al punto culminante, porque tenemos también el operador de desigualdad y el operador de desigualdad estricta. Y es donde el cerebro de más de uno seguramente va a estallar, por lo tanto vamos a ir de manera lenta. Aquí tenemos, por ejemplo, el 3 y aquí tenemos el 3. Igual que antes, uno es valor numérico y el otro es de tipo string. Bien, cuando nosotros aquí estamos comparando la desigualdad, lo que nos dice aquí es false, que la desigualdad es falsa. Es decir, que son iguales, que este operador que calcula si son distintos, que esto es falso, que no es distinto, que es verdadero, que no se cumple esta desigualdad, porque para él son iguales, porque lo que hace es comparar únicamente los valores. Es como si este 3 fuese igual que este 3. Por lo tanto, como aquí está comparando si son diferentes, como para él son iguales, es falso que sean diferentes. Por tanto, el valor es false. Cuando yo aquí le pongo dos iguales, esto cambia. Y me dice, hey, sí, es correcto, el true, quiere decir que esto de aquí es cierto, que son diferentes, que no son iguales. Porque cuando le ponemos el símbolo de la exclamación y dos iguales, está comparando tanto el tipo de valor como también el valor en sí. Y compara 3 numérico con 3 string. Y te dice, hey, que esto no es igual. Como se cumple la desigualdad, me da true. Es decir, que este true o este false no quiere decir que sean iguales. Quiere decir que es cierto que sean diferentes o que es falso que sean diferentes. Bien. Luego tenemos también el operador, que no es de ninguno de este tipo, el operador de la negación, que es
únicamente este de aquí, el símbolo de la exclamación, que en JavaScript de manera técnica se le llama operador de negación lógica. Lo que hace es invertir el valor. Si es un valor booleano true sería false y si es false sería true. Pero cuidado, únicamente se aplica a valores booleanos. Pero ¿qué pasa si se le aplica a un valor de tipo numérico o de tipo string? Bueno, pues que como solo funciona con booleanos, cuando esto se le aplica a un valor numérico, por ejemplo este de 3, o bien a un de tipo string, lo que hace es realizar una conversión implícita, una conversión automática, convierte este valor en booleano, bueno, y le invierte su valor. Y me diréis, bueno, sí, Hub, pero ¿cómo va a convertir Hub, por ejemplo, en booleano o este en booleano si no es ni 1 ni 0? Pues bien, para JavaScript la conversión de un valor a false sería cuando el valor evidentemente fuese false, claro. También lo haría cuando el valor fuese el valor numérico 0, es decir, si aquí hubiera un 0 lo podía convertir a false, valor 0 en caso de numérico. También en el caso de string, cuando sea una cadena totalmente vacía, si hay una cadena totalmente vacía y lo convierte a booleano, sería también false. Luego también cuando el valor fuera de tipo null, lo vimos en el primer vídeo. También cuando fuese undefined, lo vimos también en el primer vídeo de este curso de JavaScript moderno. Y también, ¿cuál falta? Bueno, pues cuando es de tipo none, cuando a la hora de hacer una operación no es un número, porque hemos hecho una operación, bueno, pues no válida, como por ejemplo Pepito multiplicado por 2, por ejemplo. Todos estos valores, cuando los convertimos a booleanos, darían false. Quiere decir que si yo, por ejemplo, aquí le digo que let resultado coja número 1 y le invierta su valor, es decir, delante le pongo el operador correspondiente y después aquí en dibujar le digo que me dibuje resultado, el valor en este caso es true. ¿Por qué? Porque cuando ha convertido este 0 en booleano es 0, ha sido false, y cuando le convierte el valor, como era false, ahora sería true. Pero si por el contrario aquí lo que hago es el del 2, este valor de aquí, ahora me dice false porque cuando convierte 2 en booleano, como 2 no es ninguno de estos valores, es por defecto true. Y cuando le convierte el valor, bueno, pues ya sigue siendo false. Es decir que, bueno, es muy útil cuando únicamente hay dos valores. Pero, cuidado, si yo, por ejemplo, esto lo escribo de esta manera aquí, número 2, y le pongo delante el operador correspondiente y le pregunto aquí que me diga número 2, recordamos que número 2 es el 2, aquí me dice que es el 2. ¿Cómo puede ser posible si delante lo he convertido? Y además, cuidado, aquí yo le puedo poner dibujar, y esto hay que entenderlo muy claro, yo aquí le pongo dibujar y lo pongo de esta manera. Y fijaros, primero es false y luego es 2. Es decir, que cuando yo convierto el valor, hace una conversión implícita, es decir, convierte 2 en booleano, con lo cual 2 sería true, le cambia el valor, con lo cual sería false, y aquí me dice false. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Pero después yo consulto el valor de número 2 y el valor de número 2 continúa siendo 2. Es decir, que cuando yo quiero convertir el propio valor, tengo que utilizar una asignación. Es decir, que yo aquí podría ponerle let número 2 igual al contrario de número 2. Y de esta manera sí que estoy volviendo a convertir el valor. Lo único que aquí me sobra el let porque ya está en la parte superior. Con lo cual, ahora, que es un mareo total, ¿vale? Inicialmente, número 2, que sería 2, sería de tipo true y hace la negación. Con lo cual, sería false. Ahora mismo, esto sería false. Pero aquí, como le da la vuelta de nuevo, ya no es false, sino que sería true, que es lo que pone aquí. Pero cuidado, el número 2 aquí no lo he modificado. Por lo tanto, aquí le estoy diciendo que imprima el valor contrario de número 2, que como era false, pues aquí el contrario es true, pero como aquí no hay ningún tipo de igual, no hay ninguna asignación, no está modificando el valor de número 2. Con lo cual aquí le vuelvo a preguntar el valor de número 2 y número 2 sigue siendo false. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, se entiende de esta manera, mucho más fácil. Por ejemplo, imaginaros que aquí tenéis dinero, el dinero que tenéis en el banco.
Imaginaros que tenéis 10. Bueno, mira, que tenéis 1000, ya que es gratis, que tenéis 1000 en el banco, 1000 de lo que queráis. Bien, si yo a la hora de tener 1000 realizo una suma sin la asignación, es decir, que aquí le pongo dibujar dinero más, yo qué sé, 2000, en realidad, cuando yo esto lo imprima, me dirá 3000, pero el valor de dinero no se ha modificado para nada. Sigo siendo pobre y sigo teniendo 1000 y no 3000. Por lo tanto, aquí, como no hay un operador de asignación, como no hay ningún igual, lo único que hago es dibujar 2000 más que dinero. Pero dinero no se modifica para nada el valor porque no hay ningún igual. Si hubiera algún igual, como por ejemplo así, entonces sería muy diferente, porque entonces sí que se modifica el valor de dinero. En el caso anterior, únicamente utilizando el operador correspondiente y poniendo número 1, no estoy modificando el valor de número, sino que lo que estoy haciendo es dándole la vuelta y enviárselo a dibujar para que dibujar lo envíe. Y llegamos a unos operadores, a ver, los fotos también son importantes, pero que me gustan mucho, que son los operadores ternarios, que tienen nombre de gladiadores o demás, pero realmente son muy útiles. Y aunque no lo parezca, cuando pasemos a otros frameworks tipo React, Vue, etcétera, los operadores ternarios utilizan muchísimo. ¿Y por qué muchísimo? Porque son expresiones. Y por lo tanto nos permiten añadirlas en cualquier sitio. Bien, ahora, ¿cómo funcionan? Pues bien, supongamos, por ejemplo, que yo aquí, voy a cambiarlo un poquito ya porque ya me agobian estos valores habituales, voy a poner aquí hub y voy a poner aquí edad igual a 18, siempre pongo lo mismo, ya me gustaría. Bien, y luego también voy a poner aquí el número de cabezas que tengo, por ejemplo, cabezas, bueno, tengo una. Bien, de momento. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero comprobar, por ejemplo, aquí algún tipo de operación. Luego entraremos en los operadores lógicos, pero yo aquí le voy a decir que si nombre es igual que hub, que en este caso sí que es esta operación, tiene que realizar lo que yo ponga aquí. Y si no se cumple, tiene que poner lo que yo coloque aquí. Bien, aquí son los operadores de comparación que hemos visto antes, el mayor, menor, el diferente, etcétera. ¿Vale? Podemos utilizar cualquiera de ellos. Podemos utilizar el igual, me gusta más mucho el igual, que es más estricto y por lo tanto previene de errores. Bien, entonces, ¿qué podemos poner aquí? Lo que queramos. En realidad podemos poner lo que queramos. Yo, por ejemplo, aquí puedo poner, dibujar, soy hub, nombre de canal, o bien lo que puedo hacer es que, bueno, envíe a hub, no soy hub. Vale. En este caso pone soy hub porque el valor es este de aquí. Pero si yo aquí, por ejemplo, pusiera jabón, pues entonces ya me dice no soy hub. Con lo cual, un operador ternario lo que hace es ver si esta comparación, siempre tiene que ser una comparación, si el resultado es true o bien es false. Si es true, realiza lo que ponga aquí, y si es false, realiza lo que ponga aquí. Bien. Y aquí vamos a hacer un par de puntualizaciones, nos pararemos un momento para ver qué peligros hay, qué problemas, etc. A ver, ahora mismo, tal y como lo tenemos, esto es nuestro inspector, no hay ningún tipo de problema. Bien, pero si aquí, por ejemplo, se me olvidara de poner el punto y coma, aquí ya veo que me ha desaparecido el contenido y aquí veo que hay un problema. Hay un problema en la línea 6. ¿Por qué en la línea 6? Bueno, porque aquí me falta el punto y coma y para JavaScript, como no hay ningún punto y coma y aquí no utilizo el LED como lo utilizaré después, bueno, pues esto es como si estuviera totalmente seguido. Es como si fuera así. Entonces, para solucionar este problema, bueno, pues lo que tengo que hacer es lo que había antes, poner un punto y coma y de esta manera, problema solucionado. Bien, otra cosa que tengo que tener muy en cuenta, otro problema, este es muy difícil de solucionar, pero este de aquí es por despiste. Muchas veces cuando estamos programando vamos muy rápidos y en vez de poner 3 iguales o 2 iguales, podemos poner un igual. Un igual, ya lo sabemos, no es un operador de comparación, es el operador de asignación. Pero si lo ponemos rápido no da ningún tipo de problema. Y ahora fijaros lo que ocurre. Pone soy hub. Cuando el nombre es hub y lo está comparando con jabón, en realidad no lo está comparando. Pero bueno, cuando lo quisiéramos comparar con jabón, si lo hiciéramos bien claro, daría no soy hub porque no son iguales. Pero al poner un único igual, porque nos hemos despistado, en vez de poner 2 o 3, lo que hace es una asignación, con lo cual asigna a nombre, le asigna el valor de jabón. Por lo tanto, es evidente que es true porque evidentemente se lo acabo de
asignar en la línea de arriba. Quiere decir que no da ningún error, pero tenemos que acordarnos que siempre son 2 o 3 iguales. Cuando son 3 iguales, bueno, pues ya funciona correctamente y no soy hub. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una variable, imaginamos aquí que ponemos vivo y, bueno, inicialmente como estoy vivo, pues le pongo el valor true. Bien, imaginaros que yo quiero que si estoy vivo aquí, pues asigne a una variable que me voy a inventar aquí, llamada, por ejemplo, existo. Lo que pasa es que lo vamos a poner aquí. En vez de darle el valor aquí, lo haremos con un ternario. Supongamos que esto viene de cualquier base de datos, no sabemos cuál es el valor que tiene. De momento lo estamos haciendo escribiéndolo y lo que queremos es que en función de vivo haga una cosa u otra. Entonces, cuando estamos utilizando o comparando variables booleanas, no hace falta que aquí le pongamos igual que true, porque este operador con igual a true es lo habitual, es el valor por defecto cuando comparamos cualquier variable booleana. Por lo tanto, aquí le podíamos poner igual a true o bien no le podíamos poner nada. Si no le ponemos nada, también funciona, pone soy hub. Bueno, si aquí tuviera aquí false, entonces me pone no soy hub, ¿vale? Con lo cual, vale, funciona. Imaginaros que yo quiero comparar si es igual a false. Yo lo puedo poner de esta manera para que cuando sea false me ponga soy hub, como pone aquí, o bien puedo utilizar el operador de negación que hemos visto antes, no para convertir el valor en el inverso, sino para poder utilizarlo de esta manera. De esta manera estoy invirtiendo el valor y aquí en vez de preguntarle si es true, así sería, le estoy diciendo si es true. Bien, si yo pongo al principio el operador de negación, le da la vuelta y estoy preguntando si es false. Como sí que es false, me pone soy hub. Por lo tanto, esta expresión la veremos mucho, no tanto para convertir una variable, para modificar su valor, sino para invertir el valor y utilizarlo sobre todo en algún tipo de condicional o en algún ternario. Bien, y lo último que vamos a ver es que muchas veces yo utilizo un ternario para asignar un valor en función de otro valor. Aquí, por ejemplo, yo tengo false o puedo obtener true. Imaginemos que si yo tengo true, bueno, existo sea igual a true también, o así, y si no, tenga otro valor. Bien, lo puedo hacer de dos maneras. La manera incorrecta, que no sería la mejor, sería yo aquí utilizaría la misma variable y le diría cualquier tipo de valor. Por ejemplo, sí. Y si no, me diría aquí y le daría, en este caso, no. Evidentemente, si luego aquí pusiera dibujar existo, aquí saldría así. Bien, pero hay una manera mucho mejor. La manera que es mucho mejor sería esto de aquí lo pondríamos aquí le pondría un igual y aquí pondría básicamente los valores para no repetir existo. Por tanto, lo pondría de esta manera. Let existo, aquí pondría la condición, que puede ser que tenga el igual a lo que sea o lo mayor que sea, y luego el valor de que sí y luego el valor de que no. Y luego, evidentemente, pues esta variable la puedo utilizar para lo que yo quiera. Pero ahora vamos a volver al código anterior para incorporar otro valor. Si el nombre es hub y además tiene 18 años. Vale, serían dos comparaciones. Pero yo lo que no puedo hacer, dentro de aquí, de los paréntesis, poner otra comparación. Por ejemplo, mayor o igual que 18. Recordamos que el mayor tiene que ir delante, no detrás, porque si no sería una función de flecha. Bueno, aquí ya me da error en todas las partes, porque aquí hay una condición y aquí hay otra condición. Y en medio tengo que poner un operador lógico. Los operadores lógicos que se utilizan habitualmente sería o bien el i o bien el o. El o, estos dos palitos, se hacen con la tecla al graph y el número 1. Vale, solo dos, ¿eh? Este sería cuando se cumple una cosa y la otra, y este cuando se cumple una cosa o bien la otra. Si yo, por ejemplo, pongo aquí el o, el operador lógico o, quiere decir que con que se cumple uno o bien se cumpla el otro, con que se cumpla uno de los dos, ya es true. Aquí da igual que la edad sea otra, da lo mismo. Se cumple una de las condiciones. Con que se cumple una, ya es true. Bien, pero si yo aquí, en vez del o, le pongo el i, tiene que cumplirse las dos condiciones para que esto sea correcto. De tal manera que ahora se cumple, bueno, sí, porque he puesto mayor, vale. Pero si aquí le pongo menor, bueno, pues ya no soy hub.
¿Por qué? Porque se cumple esta de aquí, pero esta de aquí no se cumple. Por lo tanto, para que sea true, tienen que cumplirse exactamente las dos. Por lo tanto, los operadores lógicos, el i y el o, nos sirven para poder realizar, sobre todo, comparaciones donde hay más de un valor. Luego, cuando hagamos condicionales, veremos que en los condicionales también podemos poner este tipo de expresiones. Pero cuidado, también cuando utilizamos operadores tenemos una cosa que se llama la ley de precedencia, que suena muy así, pero en realidad es que cuando JavaScript ve que en una misma expresión hay más de un operador, entonces es cuando de alguna manera tiene que saber cuál de ellas ejecuta antes que otra. Por ejemplo, yo tengo aquí un O y un I. A nivel humano, yo esto lo leería que si el nombre es hub o bien edad es mayor o igual a 18 y cabezas es igual a 1, se realizaría esta acción de aquí. Bien, y si os dais cuenta es un poquito ilógico, porque aquí, por ejemplo, cabezas pongo que tengo 2 y me sigue diciendo soy hub. Es un poquito raro. Es decir, sí, esto es hub. Esto de aquí no se cumple, esto tampoco se cumple porque cabezas son igual a 2. Sin embargo, me dice que sí, que soy hub. Bien. Y esto es porque cuando añadimos diferentes operadores, hay una ley de precedencia que dice qué operador va delante de otro. Y la ley de precedencia entre estos dos dice que primero se haría el i y luego se haría el o. En este orden, quiere decir que si yo no pongo ningún tipo de paréntesis por aquí dentro, que sería, los paréntesis serían lo que tiene una ley de la precedencia mucho mayor, si no pongo paréntesis, lo que hace JavaScript es decir, ostras, ¿cómo lo hago? Vale, voy a hacer primero el i está por delante del o, y después de hacer el i, haré el o. ¿Y qué haría aquí? Pues haría edad mayor o igual a 18. ¿Es correcto? Me dirá no. Esto es false porque no se da, no es correcto. Bien. Luego hace el otro. El cabeza es igual a 1. Y dice, ¿esto es true o es false? Esto es false. Vale, fuera. Vale. Y realiza esta de aquí. Como los dos son false y necesita para ser true, los dos tendrían que ser true, esto es evidente que el resultado es false. Y luego realiza esto de aquí. Y te dice, nombre es igual a hub, y te dice, sí, esto es correcto, vale, true, ¿vale? Y le queda esto de aquí. Con que uno de los dos sea true, ya sería true. Por lo tanto, como este de aquí es true, el otro da igual. Ya se cumpliría nuestra condición. Por lo tanto, siempre que queramos añadir diferentes operadores, lo que tendríamos que hacer es añadir entre paréntesis aquello que queremos que haga antes. Por ejemplo, si lo hacemos de esta manera, primero realizaría esta comparación y después realizaría esta. Y en este caso, bueno, pues primero lo que haría sería, como tenemos un paréntesis, haría esto de aquí, nombre igual a hub, esto sería true, luego edad mayor y 18, esto sería false, con lo cual tenemos aquí un o, con que uno de los dos sea true, ya sería true, como solo hay uno, pues aquí sería true. Y luego aquí cabezas igual a 1 no se cumpliría porque puesto que cabezas sería igual a 2, con lo cual esto sería false y luego tendríamos un true y un false. Para que sea true, los dos tendrían que ser true. Como uno lo es, pero el otro no, esto al final sería false y me pondría el no soy hub. Por lo tanto, es muy importante. Y para entenderlo mejor, y porque también cuando he explicado el tema de los aritméticos no lo he explicado porque tiene mucho que ver con la ley de la precedencia, vale, a nivel matemático es el siguiente. Yo tendré en cuenta que soy de letras puras. Yo hice pedagogía, licenciatura en pedagogía y el doctorado en pedagogía. Con lo cual, mis matemáticas son bastante normalitas. A ver, si yo, por ejemplo, aquí en resultado le digo que me sume 1 más 2 por 3, vale, y lo dibujo, me va a dar, en este caso, 7 y no 9. Le pongo dibujar, le digo resultado, aquí me da 7. ¿Y por qué me da 7? Lo normal, lo que haría mucha gente sería pues hacer 1 más 2, que serían 3, 3 por 3 sería 9, pero sin embargo me da 7. Esto ocurre porque cuando hay, como he dicho, diferentes operadores, aplica la ley de la precedencia que dice que el por y el dividir tienen mayor precedencia que la suma y que la resta. Por lo tanto, primero haría 2 por 3, 6, y después 6 más 1 sería 7, que sería el resultado que hay aquí. Si queremos, por ejemplo, que haga primero la suma y luego la multiplicación, tendríamos que encerrar entre paréntesis aquella operación que queremos que haga antes, y en este caso sí, 1 más 2 sería 3, y 3 por 3 sería 9, que sería el resultado correcto, porque el operador
de los paréntesis sería el top one, el mayor operador que tiene mayor precedencia de todos los que hay. No hace falta saberse la lista entera, La lista podéis poner en el navegador, podéis ver la lista inmensa que hay de la ley de la precedencia, pero por ejemplo lo que tiene que tener claro es que la multiplicación y la división están en el 13 al mismo nivel, y la adición y la sustracción están en el 12, mismo nivel, ahora veremos un ejemplo, y el primero, el number one, es el agrupamiento, que básicamente son los paréntesis. Antes que los paréntesis no hay nada, ¿vale? Por lo tanto, lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y esto qué significa? Que la suma y la sustracción van al mismo nivel. Si por ejemplo yo aquí pongo 1 más 2 menos 3, vamos, nivel de matemáticas de primero, vale, primero hace la suma y luego la resta, es decir, 1 más 2, 3 y 3 menos 3 es 0. Primero hace la suma y luego hace la resta. Pero si ponemos esto al revés, es decir, primero la resta y luego la suma, también hace primero la resta y luego la suma. 1 menos 2 es menos 1, menos 1 más 3 serían 2. Por lo tanto, como la resta y la suma están al mismo nivel, igual que pasa con la división y la multiplicación, cuando se cumple esta acción, lo que hace es respetar el orden. Primero la resta y luego la suma, porque ambos tienen el mismo nivel, y primero aparece una y después la otra. Y ha llegado por fin la hora de las actividades que tienes que hacer tú. Tienes dos actividades, la primera para romperte la cabeza un reto con operadores ternarios, y en la segunda tendrás que utilizar toda tu lógica para superar los operadores de comparación y los operadores lógicos, la estructura, la ley de precedencia, en fin. Todo un reto para tu lógica de programación utilizando operadores y expresiones. Vamos a ello. Para que te concentres únicamente en la parte de JavaScript y en la parte de lógica, puedes descargarte este fichero donde hay en el index.html, hay dos cajas, resultado y nota. Dentro del CSS pues tienes un poquito las características de resultado y de nota, y también aparte de ello tienes dos selectores más, aprobado y suspendido, que no existen en el index.html, pero que cuando con JavaScript crees una caja llamada aprobado o bien suspendido, aparecerán de color verde o bien de color rojo. Y dentro del apartado de JavaScript tienes todo el funcionamiento. Lo que tiene que hacer en la primera caja es evaluar este valor, y en el propio fichero JS que te puedes descargar están todos los puntos que tienes que realizar. Con un 10 aparece excelente. Si ponemos menos 10 es no te flipes. Cuando ponemos, por ejemplo, 4 suspendido, cuando ponemos 7,5 notable, cuando ponemos 9 excelente, y cuando ponemos 90, que no existiría, no te flipes. Y además de eso, que también está explicado, hay otro ternario que también únicamente lo que tiene que hacer es poner has aprobado o no has aprobado con un color rojo o bien verde en el primer campo. Pero ojo, sin utilizar el if ni tampoco el switch, únicamente utilizando ternarios. Detén aquí el vídeo para intentar hacer la actividad o sigue viéndolo para acceder a la solución. Esta es una manera de solucionar cada uno de los puntos de la actividad, pero evidentemente hay muchísimas más maneras. Para solucionar esta actividad tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que superar dos limitaciones de los ternarios, que por una parte es que aquí tenemos 5 posibilidades, mientras que un ternario por naturaleza únicamente tiene 2. Es decir, cuando hacemos aquí la condición o condiciones, ponemos cuando es true o bien cuando es false. Hay 2 y aquí tenemos 5. Primer problema que tendremos que solucionar. Y el segundo es que cuando nosotros aquí indicamos lo que tiene que hacer cuando se cumpla la condición que pongamos aquí, pues aquí va una acción, y lo que tiene que hacer es hacer dos acciones. Primero, tiene que escribir dentro de resultado y luego tiene que escribir dentro de notas. Por lo tanto, en vez de poner aquí una acción, lo solucionaremos poniendo aquí una función. Y en esta función podremos poner que haga las dos acciones. Perfecto. Esta función la vamos a crear aquí, función dibujar. Aquí recibirá un valor, que puede ser valor o puede ser cualquier otra, y aquí pondremos las dos acciones, que será hacer un inner.html dentro de resultado y otro inner.html dentro de nota. Vale, por lo tanto, aquí le ponemos primero query selector resultado, que es como se llama la primera caja, y luego aquí inner.html, y aquí pondremos algo. Y esto lo que hago es copiarlo, lo pego aquí, y la segunda caja se llama nota. Bien, aquí le enviará la nota, el excelente, el notable, el insuficiente, etc. Bien, y desde aquí lo enviará aquí. La segunda caja no vamos a utilizar las comillas invertidas, porque la segunda caja va a escribir el valor, sin ningún tipo de estilo.
va a escribir excelente, o bien notable, o bien lo que sea. Por lo tanto, le ponemos valor y ya está. Pero la primera caja tiene que tener comillas invertidas porque queremos que escriba has aprobado o bien has suspendido, pero con un color green o un color red. Estos colores los definimos aquí. Cuando creemos una caja con JavaScript llamada aprobado será verde y cuando sea suspendido será de color rojo. Por lo tanto, aquí dentro de estas comillas invertidas pondremos div class lo que sea, o bien aprobado o bien suspendido. Luego aquí pondremos un contenido, puede ser has aprobado o bien has suspendido, y luego cerraremos el div. De momento lo ponemos así porque todavía no sabemos lo que va a poner. Bien, volvemos aquí. Entonces, aquí tenemos, hemos dicho, 5 posibilidades, que son estas de aquí. Y resulta que únicamente podemos poner 2, con lo cual lo que vamos a hacer es ir desde abajo hasta arriba o desde arriba hasta abajo. Es decir, podemos empezar desde aquí e ir bajando de 2 en 2, o podemos empezar por aquí e ir subiendo de 1 en 1, que es, yo creo que es lo que voy a hacer. Voy a empezar desde aquí. Es decir, voy a decir que si es esto, sea no te flipes. Y si no, que pueda ser todo esto de aquí. Luego, dentro del siguiente pondré que si es menos de 5 será esto de aquí, y si no, será todo esto de aquí. Y así hasta el final. ¿Esto qué significa? Que lo voy a dividir de esta manera. Aquí voy a poner primero que cuando nota sea menor de 0, o bien, utilizando el operador lógico del O, mayor de 10, aquí no podría poner nunca el i, porque no existe ningún número que sea menor de 0 y mayor de 10. Tiene que ser el O. Bien, cuando se cumpla esta condición, de momento, lo que tiene que hacer aquí es ir a dibujar y enviar no te flipes. O es mentira o cualquier tipo de contenido. Vale, no te flipes, como que esta nota no existe. Bien, cuando no sea esta de aquí, cuando no sea menor de 0 o menor de 10, quiere decir que puede ser una de estas de aquí, que es lo que tengo que hacer ahora. Por lo tanto, aquí en el false, en vez de poner esto, pongo la siguiente condición, que será cuando nota sea menor de 5. Cuando nota sea menor de 5, lo que tiene que hacer, y lo que no, lo que tiene que hacer aquí será ir a dibujar y enviar suspendido. Perfecto. Y cuando no quiere decir que tiene que ser las que quedan. Es decir, o bien es esta, o bien esta, o bien esta de aquí. Me quedan 3. Bueno, pues lo mismo. Aquí voy a poner la siguiente. Nota menor de 7. Aquí no hace falta que ponga mayor de 5 o lo que sea, porque si es 5 o 6 se va a quedar aquí y aquí no va a llegar. Con lo cual, esto es lo que quede. Cuando llega aquí, no es ninguna de estas, tampoco es ninguna de estas, con lo cual, menor de 7. Bueno, cuando sea menor de 7, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues bien, lo que tiene que hacer es mandar a dibujar y decirle que en este caso escriba aprobado. Pero evidentemente todavía faltan más, por lo tanto pongo aquí el false, aquí pongo la última de las opciones ya, cuando sea menor de 9. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que tiene que hacer es, como ya viene siendo habitual, tiene que poner dibujar y escribir notable, y aquí ya no hace falta hacer más condiciones, porque como solo falta notable y excelente, pues aquí le digo dibujar y la última que queda, que es excelente. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Pero con esto lo que va a hacer es escribir dentro de nota y me falta escribir también lo que tiene que hacer dentro del resultado. Dentro del resultado es mucho más sencillo porque únicamente hay 2 posibilidades. Has aprobado o has suspendido. Es decir, que tiene que poner o bien aquí aprobado y aquí has aprobado, o bien aquí suspendido y aquí no has aprobado, o lo que queramos poner, pero evidentemente así no, porque si no haría la última de ellas, solo vería la última. Por lo tanto, aquí tengo que poner un ternario. Cuando nota sea mayor o igual que 5, y además de eso con el AND, cuando nota sea menor o igual que 10. En ese caso, lo que tiene que hacer es esta acción, y cuando no se cumpla la condición, lo que tiene que hacer es esta acción de aquí. Y ya lo tendríamos acabado. Así, con un valor de 10 sale excelente, con un 4 sale suspendido, no has aprobado, con un 7 notable y con un 70 no te flipes. Segunda actividad. Esta actividad de lógica, para que practiques los operadores de comparación y también, sobre todo, los operadores lógicos y la estructura, la puedes descargar para tener que ocuparte únicamente de la parte de JavaScript, ya que dentro del index HTML tenemos una caja llamada resultado. Dentro de estilo CSS
Bueno, pues un poquito las características del resultado y luego cómo tiene que mostrarse cualquier caja que con JavaScript creemos con el class bien y cómo tiene que mostrarse de color rojo en este caso cuando creemos una caja con el class mal. Y dentro de JavaScript tenemos las instrucciones que son las siguientes. Utilizando ternarios, porque únicamente puede aquí aparecer bien en color verde o bien mal en color rojo, únicamente hay dos, tiene que evaluar lo siguiente. A ver, para que salga bien, una de las opciones es que el nombre que el usuario haya escrito sea igual o bien al nombre correcto o bien al alias. Con que sea igual a uno de los dos ya funcionaría, siempre y cuando o bien el PIN coincida con el PIN o bien el password coincida con el password. Tiene que coincidir uno de los dos. Ahora, por ejemplo, está bien porque este SoyHub coincide con el alias y además, aunque el PIN es incorrecto, el password es correcto. Si el password fuera incorrecto, entonces ya aparecería mal. Tiene que coincidir uno de los dos. O bien, hay una segunda manera de entrar diferente que consistiría en que los tres valores sean igual. Si los tres valores que ponga el usuario coinciden, da igual que sea texto o numérico, mostraría siempre bien y además daría igual el resto de condiciones, ya que esta condición manda sobre las demás. Pero si los tres o bien uno tienen un valor vacío, entonces está mal. Es decir, los tres tienen que tener el mismo valor, pero ninguno de ellos puede estar vacío. Lo tienes que hacer con un único ternario y utilizando muchísimos paréntesis y muchísimos operadores lógicos del o el y. A ver cómo te lo montas para que esto funcione. Detén aquí el vídeo para intentar hacer la actividad o sigue viéndolo para acceder a la solución. Esta es una manera de solucionar cada uno de los puntos de la actividad, pero evidentemente hay muchísimas más maneras. Para resolver la actividad, primero lo que vamos a hacer es la función que se encargue de escribirlo. Es una función que podemos llamar como nosotros queramos, por ejemplo, dibujar, recibirá un valor y lo único que tiene que hacer es ir al body, buscar un elemento, una caja que se llama, en este caso, resultado y escribir, borrar lo que hay y escribir en ella básicamente el valor, que es lo que él va a enviar. Bien, este valor, vamos a poner por ejemplo aquí, este valor lo va a realizar con un operador ternario. Con lo cual aquí tengo que poner cuando sí lo tiene que hacer y cuando no lo tiene que hacer. Cuando sea que sí, lo que tiene que hacer es llamar a dibujar y enviarle algo. Utilizando las comillas invertidas que ya vimos en el vídeo anterior, ponemos un div, una caja o un span o lo que queramos. Aquí obligatoriamente le llamamos bien, ahora veremos por qué, y después le decimos que escriba bien o cualquier otra cosa positiva y alegre. Y luego haremos lo mismo cuando no se cumplan las condiciones que pongamos arriba. Lo único que la caja se llamará mal, ahora veremos por qué se tiene que llamar mal, y en vez de bien pondrá mal. ¿Y por qué? Porque dentro de nuestro CSS tenemos estos selectores, el bien o el mal. Cuando con JavaScript creamos una caja con el class bien saldrá todo de color verde y cuando le pongamos el nombre de mal, bueno, saldrá de color rojo. Por lo tanto, aquí es interesante poner bien o bien poner mal para que aparte del bien o el mal aparezcan de este color o del otro. Bien, y luego aquí tenemos que poner todas las características del mundo. En este caso, únicamente hay dos posibilidades. Aquella en la que estas tres variables tienen el mismo valor, pero no hay ninguna que tenga un valor vacío, o bien cuando coinciden el nombre con los dos de arriba, eso de aquí, o bien este coincide con este. Por lo tanto, lo pondremos en este orden. Le vamos a decir, mira, aquí vamos a poner la primera. Cuando nombre sea igual, le ponemos dos iguales porque si uno es texto y otro es numérico, nos da igual, lo va a coger como correcto. Cuando nombre es igual a pin y cuando nombre o pin da lo mismo. Cuando uno de estos dos, si son iguales, me da igual coger pin que coger nombre, con lo cual comparo pin. Cuando cualquiera de estos dos sea igual que el password. Bien, perfecto. Pero ¿qué ocurre? Voy a ponerlo más grande, porque si no, no me cabe. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estos tres sean iguales, puede ser que también uno de ellos sea vacío. Le voy a poner que sean iguales, pero que además de esto, cualquiera de los tres, me da igual poner cualquiera, da igual, el nombre sea diferente a comillas, comillas, que el comillas, comillas es vacío. Y le pongo cualquiera de los tres, ¿vale? Porque si pongo uno, ya no se cumple esta característica de aquí. Que los tres sean iguales, pero que además de los tres sean iguales, cualquiera de ellos
no sea vacío vacío. Bien, cuando esto se cumple ya debería aparecer bien. ¿Por qué aparece mal? Bueno, porque me falta todavía lo anterior. Si yo, por ejemplo, aquí pusiera 5, 5 y 5, ya aparece bien. Vale. Pero ¿qué ocurre? Que puede haber más características. Por lo tanto, le voy a decir si esto se cumple o bien, también hay otras opciones, pasa lo siguiente. Puede ser que el nombre sea igual, aquí los tres para que sean exactamente idénticos, tanto el nombre como en valor como en tipo de valor, como cuando el nombre sea igual a correcto, o bien que el nombre sea igual que el alias correcto. Puede ser cualquiera de los de arriba. Cuando esto se dé, también. Pero aparte de que el nombre, este nombre de aquí, tenga que ser igual a cualquiera de estos dos, aparte el PIN debe coincidir o bien el password debe coincidir. Tiene que coincidir uno de los dos. Por lo tanto, también me falta aquí otra opción, que sería, y además de esto, si el password es igual que el password correcto, cualquiera de los dos, o bien el PIN es igual que el PIN correcto. Si tuvieran que coincidir los dos, entonces aquí pondría un I, pero como no tienen que coincidir los dos, sino que con uno ya vale, ya lo tendría. Bien, a ver, aquí me sale este error, porque esto ahora mismo me aparece como mal. ¿Por qué me aparece mal si aquí yo puedo tener 5, 5, 5, que son iguales? ¿Por qué me aparece mal? Porque como no he puesto paréntesis a nada, en realidad esta de aquí compite con esta de aquí. Y yo quiero que esta sea una posibilidad, que las tres sean iguales, o bien estas dos. Es decir, que estos tres valores iguales es una opción, y luego estos de aquí es otra segunda opción. Por lo tanto, para que esta sea una opción, ya lo es, un paréntesis, pero aquí voy a cerrar esto con otros paréntesis, desde aquí hasta aquí. Y ahora ya es correcto, porque los tres son iguales. Si uno de ellos ya no fuera igual, entonces lo que haría sería la segunda opción. ¿Vale? Para que sea igual, tiene que ser este igual a uno de estos dos, y luego o bien el PIN es exactamente igual, con lo cual saldría bien, o bien, si no es igual, lo que tendría que ser igual sería el password, 1, 2, 3 y 4. Y funciona correctamente, con una estructura un poquito peculiar. Te aconsejo que mires este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.